lo que necesitas escuchar. Antes sobre el sonambulismo en los niños, así que esta mañana tenemos de invitada a la psicóloga Ana Aldazábal. Ella está gustosa de venir aquí y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida, Anita. Muchísimas gracias, Ruth. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el sonambulismo. Bueno, el sonambulismo pues es un trastorno del sueño, aparece entre los 4 y 6 años de edad. En este periodo las conductas son bastante atípicas, extrañas, ¿no? Porque aparentemente el chico o la niña puede estar despierta, caminar, hablarte, pero tiene conductas que usualmente no las haría, ¿no? Por decir, si le dices, le hablas y le preguntas a dónde vas, le dices, me voy al baño, pero no se va al baño, puede ir a miccionar, pero se puede miccionar, por decir, en una maceta, ¿no? O de repente puede caminar, dar vueltas o mirar por la ventana y no decir nada. Entonces, los padres extrañan porque ven a sus hijos que tienen los ojos abiertos, usualmente tienen los ojos abiertos. Y eso es lo que le preocupa a los padres de alguna manera. ¿Qué te parece, Anita? Si la conversación que tú estás hablando, estamos conversando, está muy importante, pero ¿qué te parece si escuchamos un brevísimo informe y luego aquellos que desean hacer la consulta, por favor llámenos a los teléfonos 613-1701 y 613-1709. Adelante con el pequeño informe. El tema del día: los niños y el sonambulismo. El sonambulismo es un trastorno frecuente en niños de 4 y 8 años de edad. Se manifiesta en episodios como sentarse en la cama, levantarse de la cama, caminar por la habitación, dar paseos por la casa, hablar, vestirse, desvestirse o abrir y cerrar puertas. El niño mantiene en todo momento los ojos abiertos, aunque no ve igual que cuando está despierto y responde a preguntas sencillas, pero no es consciente de lo que hace. Es un trastorno benigno, no deja secuelas ni deriva en otro tipo de trastorno que suele presentarse durante la primera mitad de la noche. En la fase de sueño profundo es difícil despertarle, ni se recomienda. Y al despertarse el niño no recuerda lo que ha sucedido. Normalmente estos episodios son breves, de pocos minutos, pero otras veces puede prolongarse hasta media hora. Un sonámbulo no es consciente de su conducta, es un autómata. La experiencia clínica demuestra que cuando se despierta a un sonámbulo se siente asustado, confuso y desorientado. Por eso, para ahorrarle esas sensaciones tan desagradables, lo mejor es conducirle a la cama y esperar hasta la mañana siguiente. Es un trastorno del sueño. Que los papás de alguna manera no deben de sentirse tan preocupados, a no ser que existan algunas consideraciones, que para eso tenemos aquí a la licenciada que nos va a ayudar con este tema. Claro, por ejemplo, muchas veces el sonambulismo puede confundirse con otro tipo de trastornos y para eso hay que estar atentos, ¿no? Por decir, si tenemos algún familiar con epilepsia, debemos de tomar en cuenta de que podría confundirse y podría de repente tener un indicio y es mejor hacer alguna evaluación con el neuropediatra, ¿no? Entonces, eso es lo que, sobre todo el que tener mayor cuidado porque puede confundirse con este tipo de trastorno. Otro también que preocupa muchas veces a los padres y sí puede tener consecuencias es el apnea del sueño, porque han habido casos de chicos que han perdido la vida por esta dificultad, ¿no? Aparte que también el apnea del sueño afecta los procesos de atención y memoria que repercuten posteriormente en el aprendizaje de los chicos. Entonces hay que estar atentos a esos aspectos, porque en sí el sonambulismo, como bien dice el reporte, no causa ningún daño mayor, ¿no? Ahora, también, ¿no? También como se ha descrito, como hay conductas un poco distintas, hay que tener cuidado que no sufra accidentes, ¿no? Que no se caiga, que no se ruede las escaleras, que no salte por la ventana y cosas como esas que hay que tener mucho cuidado. Esto quiere decir que si de repente alguien ha visto en su niño que se despierta, tiene 5 años y de repente él solo, aparentemente sin necesidad de que le guíe nadie, se va y de repente aparentemente al baño, pero no, puede de alguna manera mencionar en el pasadizo. Ajá. Y la mamá tiene que acompañarlo en todo ese episodio que dure de 5 o 6 minutos, yo me imagino. Sí, ¿no? Hay que acompañarlos.
y los chicos siguen las instrucciones, no hay que despertarlos, ¿no? Sino es como que, a ver, allá lo conduces al baño, voy a orinar, lo conduces al baño, luego y de repente abre, por decir, ¿no? Se quita la ropa, se viste, igual, ¿no? Se quita, ponte otra vez que se ponga el pijama y que se acueste, o sea, es que hay que seguirlo, acompañarlo y luego acostarlo porque los periodos son breves, muy chiquititos. Solo cuando dura, como mencionó el reporte, media hora, eso también sí hay que consultarlo. Usualmente debe durar entre 4 y 5 minutos, no más. ¿No? Si porque dura ya más, media hora es bastante, ¿no? Exacto, y ahí sí hay que consultarlo. Cuando el tiempo es más largo, cuando es muy frecuente, porque debería pasar una vez al mes, ¿no? Usualmente debe pasar una vez al mes, eso es lo normal, lo esperado, pero si es con mayor frecuencia, si es muy largo. Luego de ahí, si después de eso las confusiones son mayores o está muy estresado o en todo caso vemos de que no está respirando bien, porque los padres estamos muy atentos ya luego de acostarlos a ver si respira o no, todos esos serían posibles causas sí de una consulta más especializada y no dejarlo pasar. ¿Esta especie de sonambulismo puede ir a la par con las pesadillas? Sí, exacto, puede ir, porque las pesadillas, el terror nocturno y el sonambulismo son parte de los trastornos del sueño, así que sí puede haber. O sea, los causales pueden ser desde el estrés, falta de horarios o poco sueño. Poco tiempo para dormir, pueden ser los causales, o sea, y usualmente un factor de estrés o de miedo o de algún problema, alguna crisis que haya tenido, de algún elemento traumático, sí puede causar pues pesadillas y terror nocturno, como también puede causar el sonambulismo. Al hablar de causas que pueden afectar y que de alguna manera traigan de consecuencia el sonambulismo en los niños, yo en este momento me pongo a pensar, el trauma que pasan los niños del divorcio de su padre puede afectar también de tal manera que pueda tener el sonambulismo. Exacto, sí. Dentro de las causas están factores traumáticos, estresantes, y uno de ellos puede ser el que tú has mencionado, que es un divorcio o una separación también muy traumática, porque los padres pueden separarse sin pleito de por medio, pero cuando hay toda una situación de violencia, de agresiones verbales, de eso de que te llevo, no voy, y peleas frente a los chicos, sí causa definitivamente pesadillas, terrores nocturnos y obviamente también sonambulismo, ¿no? Los problemas que pueden haber en el aula, de repente problemas con el aprendizaje y que el niño esté preocupado de saber o no decirle o que no se entere su mamá, eso también puede ser una causa. Exacto, porque toda situación estresante es lo que puede provocar. Exacto, ¿no? Que puede ser desde que no aprendo bien, tengo problemas en el colegio con los compañeros, o de repente la profesora me está tratando mal, o en todo caso no estoy teniendo redes de amigos, eso es en el colegio. Luego de ahí en la casa, pleitos con los padres en conflicto o violencia dentro de la familia, todo eso son factores estresantes, ¿no? Entonces, sobre todo para un niño entre 5 y 6 años son los factores estresantes. Entonces no es correcto pensar que el sonambulismo puede ser una enfermedad mental. Exacto, no está considerado dentro de una enfermedad mental, para nada, ¿no? Es algo pasajero, ¿sí? Porque se supone que en situaciones regulares esto se prolonga, aparece entre los 4 y 6, 8 años, porque al final es de acuerdo a las estadísticas e investigaciones, ¿no? Se supone que debe permanecer hasta los 12 y ya a partir de los 15 y 16 debe desaparecer. En la adolescencia desaparece, se supone, ¿no? Pero si esto se prolonga, hay que ver que de repente hay otros factores que están ocasionando este sonambulismo, ¿no? ¿Y qué relación hay con el terror nocturno? Como te mencioné, los 3 son trastornos del sueño. Ya, pero ¿pueden darse por separado o los 3? Pueden darse. No, usualmente se da la pesadilla y el terror nocturno se dan a la par. Y como también la pesadilla y el sonambulismo. Usualmente el sonambulismo se da solo. En cambio, los que van más a la par son las pesadillas y los terrores nocturnos. Son los que pueden ir más a la par. Y en cuanto a que los padres se tengan que preocupar por qué es tan recurrente, que no se da solamente como en general una sola vez al mes, ya tenga que pensar no solamente ellos, de repente algún familiar cercano que haya padecido o que padezca epilepsia, totalmente, es decir, mi hijo podría tener. Claro, exacto. O sea, se supone que esto es hereditario.
o sea, de padres o tíos con sonambulismo. Hablando de la epilepsia. No, hablando del sonambulismo. Ya. En el caso del sonambulismo. En el caso de la epilepsia también. Sí, pero son factores hereditarios. Hay factores hereditarios. O sea, que el sonambulismo tiene que ver con factor hereditario. Exacto, sí, sí. El sonambulismo tiene que ver con un factor hereditario. Entonces, si yo tengo un familiar que ha sufrido o sufre de epilepsia, definitivamente uno de mis hijos probablemente pueda salir. Exacto. Ahora, que el sonambulismo. Exacto. Así como y también como el sonambulismo puede confundirse con la epilepsia. Por eso es que se debe hacer un diagnóstico diferencial adecuado. O sea, no quiere decir que todo niño que tenga sonambulismo tiene epilepsia. O que pueda de alguna manera ser propenso para ello. Exacto. Pero si tenemos un familiar que ha tenido epilepsia, entonces mejor es consultarlo. ¿Sí? Sobre todo por eso. Es que claro, cuando el papá o la mamá se preocupan, ay Dios, uno tiene que estar atenta a todo lo que pueda descubrir, puede informarse y sobre todo acudir a la persona. Creo que nos están indicando que hay una llamada. Bien, nos están llamando desde Huancavelica. Adelante, Úrsula, con tu llamada. Buenos días, quisiera hacerle mi consulta. Sí, adelante. Tengo un niño de 3 años y en las noches se despierta llorando. Trato de calmarlo y atenderle, pero no me habla, no manifiesta qué es lo que le pasa y llora. ¿Cuánto dura esa situación, Úrsula? Por lo menos aproximadamente 15 minutos, algo así más o menos. Ya, dime, ¿algo que le haya sucedido en estos meses que han pasado? Lo que pasa es que yo soy madre soltera, su papá viene por periodos cortos, él trabaja en otro lugar. Ya. Entonces, ¿Y desde cuándo aparece esta conducta de tu niño? Perdón, no lo escuché bien. ¿Desde cuándo apareció estos llantos en la noche? Desde hace un mes más o menos está. Ya. ¿Algo que haya pasado hace un mes o hace 2 meses? He tenido problemas con mi segundo compromiso. Ya, ya. Bueno, gracias, Úrsula, muchísimas gracias. Bueno, lo que puedo mencionar, y ella también lo ha dicho, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con los estos llantos en la noche, ¿no? Que aparentemente no tienen una razón de ser. Además, tu niño de 3 años no va a tomar conciencia y te va a decir, mamá, estoy asustada y soñé esto y soñé lo otro. No son muy conscientes, ¿no? Ellos duermen, pueden tener este llanto, puede ser debido a una pesadilla o debido a una angustia. Y si es frecuente y dura, como tú lo has mencionado, porque es bastante, 15 minutos es bastante, entonces sí debe a una situación que él está viviendo y que puede ser debido a lo que tú has mencionado, ¿no? Creo que es importante que tú analices qué tipo de situación crítica estás viviendo con tu actual pareja. Y si hay situación de violencia, no necesariamente tiene que ser física, también puede ser violencia verbal, ¿no? Insultos, acosos, gritos en general, que podría estar ocasionando en tu niño este temor. Ahora, lo que yo te recomendaría es, durante la crisis, acompáñalo, no tienes que preguntarle nada, solamente abrázalo, consuélalo, para que vuelva a retomar el sueño. Y lo que sí te recomendaría es que tú más bien resuelvas la situación con tu actual pareja, porque podría ser el causal que está ocasionando este llanto nocturno en tu niño, ¿no? Que tampoco le podría, o sea, si dura más, si esto se prolonga en el tiempo, a pesar de que tú has modificado la relación que tienes con tu actual pareja y ya has superado el problema, si esto continúa, sí te recomendaría de que puedas ya consultar a un especialista, que puede ser un neuropediatra, ¿no? Un neuropediatra, no un pediatra, sino un neuropediatra. Bien, está dada la respuesta. Tenemos otra llamada desde Ica, desde el sur del Perú. Ana, adelante con tu llamada. Buenos días.
yo quiero hacer una consulta, pero ya mi caso es, ya mi hija ya tiene 14 años. Mi hija desde que era pequeña se levantaba, pegaba una de gritos y una desesperación. Mamá, ahí está, se desesperaba, se gritaba, volteaba los ojos, me abrazaba o se salía corriendo, o se levantaba y simplemente me pegaba, me escupía. Y siempre, o sea, no era un solo día, era casi todos los días, era frecuente, y era que llegaba mi papá, y duraba más de media hora, creo, y mi esposo se desesperaba y no sabíamos qué hacer con ella. Ahora que tiene 14 años, esto ya no aparece. Ya no llora, ya no hace esos problemas, pero sí se levanta dormida, me habla a veces, o se sale del cuarto, porque antes tenía que cerrar la puerta con llave porque se escapaba. Y ahora yo quiero saber si eso va a seguir, porque mi esposo tiene 38 años y me hace lo mismo. ¿Cuándo tu niña, desde cuándo aparece este sonambulismo en tu niña? Desde que tenía 2, 3 años. 2 a 3 años. Siempre ha sido así, se desesperaba por todo y parecía que le estuviera correteando a alguien, era horrible. Pero ahora ya no hay ese aparente terror, miedo, desesperación, ya no hay, solamente que se levanta. No, ya no, pero sí se levanta, se sale, me habla. ¿Cuánto dura, más o menos? Un rato, no, eso sí ya son cortos ya es corto. Exacto, muy bien. Y bueno, ahí muchísimas gracias, Ana. Esto confirma lo que habíamos mencionado, ¿no? El sonambulismo es hereditario. Lo que te puedo decir es que, bueno, en el caso de tu esposo prevalece, y si no acarrea esto ningún problema, o sea, quiere decir que tu esposo no corre ningún riesgo, ni tu hija tampoco corre riesgos, simplemente es acompañarlos, ¿no? Conversar, seguirles un poco la corriente, no intentar despertarlos, porque ya obviamente hemos mencionado que hay confusión y fastidio, no tomar conciencia de que esto ocurre como que de alguna manera fastidia. Lo que sí es que lidiar con ella, porque al tener 14 años ya va a empezar a salir más veces, a quedarse en la casa de las amigas. Entonces sí hay que más bien enseñarle a ella el tema del cuidado y también cómo transmitirlo, ¿no? Y para ello lo mejor sería que construyas una red social muy sólida con gente que tú conozcas y con la que puedas compartir esto que tu niña tiene, que es una característica que ella tiene, ¿no? Y sí también tener cuidado que ella se pueda estar quedando en lugares de personas que no son de tu confianza y que no van a entender muy bien lo que puede estar pasando y que no puedan abordar correctamente esta característica que tiene tu hija de 14 años, ¿no? Es muy probable que esto prevalezca, como te digo, mientras no continúen o no aparezca nuevamente esta aparente terror nocturno, esta angustia, tú lo puedes dejar pasar, simplemente acompáñala. Pero si esto aparece, ¿sí? O en todo caso ella se autolesiona, en fin, entonces ahí sí hay que consultarlo con el especialista. Pero como te digo, es cuestión de acompañar y sí enseñarle a ella y que sepa que va a ser una característica particular que va a tener y que puede acompañarla el resto de su vida, como no, también puede desaparecer. Esto es relativo, no es que sí o sí va a acompañarla siempre o simplemente desaparece a los 15 años, como dicen las investigaciones, entre 15 y 16, ¿no? Pero ella manifiesta que su esposo también entonces quiere decir que ahí viene lo del factor hereditario, de que de alguna manera pues va a persistir, pero siempre con el cuidado debido. Pero me llamó la atención de la llamada de Huánuco, de 3 añitos, que llora demasiado. Definitivamente, si pasa problemas con su compromiso, con su pareja, ella debe procurar cualquier problema, cualquier inconveniente que tenga con su pareja, pues tenga que hacerlo sin que la niña lo vea, porque de alguna manera ella percibe y es una manera como que de que le está perjudicando en su sueño, porque los niños, yo pienso, ¿no? Por más que la mamá en ese momento oculte la molestia, en algo le debe estar afectando a la niña hasta el propio comportamiento de su mamá. De repente molesta con tantas cosas que puede estar pasando, la niña lo percibe y al percibirlo en la noche demuestra eso. Exacto, los niños pequeños demuestran su preocupación en el sueño, en la alimentación y en el control de esfínteres. Entonces, cuando hay situaciones traumáticas que ellos no pueden resolver, porque un niño de 3 años no lo va a resolver, no puede lidiar con la angustia o con la cólera, la tristeza, entonces vemos, ¿no? Alteración en la alimentación, o deja de comer o come demasiado.
Si ya controlaba los esfínteres, vuelve otra vez a orinarse o a defecar. Y en relación al sueño, alteraciones del sueño. No está durmiendo bien, hay terrores nocturnos, en fin. Entonces sí hay que estar muy atentos, porque un niño de esa edad va a presentar sus crisis, sus problemas de esta manera, y hay que estar súper atentos, ¿no? Está muy interesante, tenemos una pregunta aquí en las redes sociales. Lilia Calle nos dice, ¿es verdad que cuando los niños hablan, o sea, efectos del sonambulismo, dicen la verdad? ¿Ese es un mito o es realidad? No, ese es un mito. Un mito, como cuando le dices, no, espérate que el esposo esté medio dormido y le preguntan las cosas para que te diga la verdad. No necesariamente es así. Sabemos que no está en un estado de conciencia, ¿no? Y obviamente te van a responder cosas muy elementales, muy básicas, ¿no? Así que no lo utilicen como un mecanismo para sacar respuestas verdaderas. Bien, en este momento mandamos saludos a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales desde Piura. Nos saludan desde Sullana, desde Piura, también nos mandan saludos. Aquí hay muchos realmente, pero ya le agradezco a todos los que nos escriben, a todos los que han hecho la consulta, y también muchísimas gracias a la licenciada que nos ha visitado el día de hoy. Gracias. De repente quedan algunas dudas, pero ese es el tema, que vamos a tratar temas importantes, y sobre todo hay muchas dudas por resolver de parte de toda nuestra audiencia, así que tenemos que concluir. Muchísimas gracias, Ana. ¿Tus recomendaciones de repente finales? Bueno, las recomendaciones finales es, 1, guardar la tranquilidad, saber que esto puede ser pasajero, acompañarlos en este lapso que dure el sonambulismo, y tomar las previsiones del caso para que toda la casa esté segura y no pueda tener accidentes. Que eso serían las recomendaciones elementales, ¿no? Bien, por supuesto, las recomendaciones están dadas. Muchísimas gracias, Ana. Y por supuesto también tenemos la confianza en Dios, que Él nos ayudará a salir de todos estos problemas que estamos pasando. Así que nos despedimos. Continúe con la variada programación de Betel Radio, y si Dios lo permite, estamos retornando. Betel, lo que necesitas escuchar.